El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basado en Lucas capítulo 17 del 11 al 19. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta lectura para esta fecha la hemos traído de acuerdo al calendario por casi 3 años. Y siempre que leemos estas palabras, siempre podemos encontrar, como siempre, cosas nuevas que Dios sigue revelándonos cuando la leemos. Pero es importante notar que todo lo que tenemos en este día es gracias a la providencia de Dios. Todo lo que tenemos, todo. Y cuando digo todo, incluye todo. Desde que te levantas y poder abrir los ojos, hasta la cama, hasta el vehículo, hasta todo lo que tienes. Todo lo que somos, todo lo que eres, es gracias a la providencia de Dios. Dios provee. Dios te ha proveído hasta el día de hoy. Aún con tus quejas, que piensas que a veces no tienes lo que quieres. A pesar de eso, todo lo que eres es gracias a la providencia de Dios. Todo lo que tendrás y todo lo que serás, será porque Dios en su providencia lo va a dar, o te lo va a dar a ti. Y para empezar, reconociendo esto, podemos alabar a Dios. Alabarlo cuando venimos a su casa. Podemos decirle: alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de quien fluyen todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Y en esta lectura del Evangelio escuchamos que solo uno de los 10 leprosos, al darse cuenta de que había sido sanado completamente de la lepra, regresó para alabar y dar gracias a Dios. Uno solamente. Ahora, queridos hermanos, con solo esta porción de la lectura, con solo estas frases que podemos leer en esta mañana, podemos ver una verdad muy importante que Dios te enseña a ti y a mí en este día. Mira lo que dice el versículo 15 y 16. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. Importante aquí, al ver que había sido sanado, estos hombres tenían o padecían de lepra. Y todos sabemos lo que pasa con la lepra. La lepra en la Biblia es un reflejo o una señal o una muestra de lo que el pecado es en tu vida y en mi vida. La lepra, cuando habla la Biblia de lepra, tiene que ver con la inmundicia, con el pecado, con todo lo contrario de las bendiciones de Dios. Y este hombre dice en el versículo 15, al ver que había sido sanado. ¿Sabías que una de las síntomas de la lepra es que tienden a perder el oído? Y no solamente físicamente, se les caen las orejas en pedazos, pero también pierden el sentido del oído. Y este hombre dice que al ver que había sido sanado, cuando iba en camino al escuchar las palabras del Señor Jesucristo, dice que se dio cuenta que había sido sanado.
los enfermos de lepra también pierden la vista o perdían la vista. Terminaban quedando ciegos. Y este hombre dice que al ver que había sido sanado, se dio cuenta y regresó. Volvió alabando a Dios a voz en cuello. Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Queridos hermanos, otra vez, con esta porción podemos ver una verdad muy importante. Regresó alabando a Dios, postrándose en los pies del Señor Jesucristo. ¿Lo puedes ver? Este hombre alabó a Dios alabando a Jesucristo. ¿Puedes verlo? Regresó a alabar a Dios y se postró enfrente de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Este hombre reconoció a Dios en Jesucristo. Jesucristo sanó a este hombre. Dios sanó a ese hombre. Dios le arrancó la enfermedad que tenía. Jesucristo es Dios. Hermanos y hermanas, en esta mañana, cuando alabamos y le cantamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos alabando a Dios. Estamos alabando a Dios mismo. ¿Quieres conocer a Dios? Voltea a ver a Jesucristo. Él es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios hecho carne. Uno de los 10 leprosos que fueron sanados regresó a alabar y a dar las gracias a Dios, postrándose a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se postró a los pies del Señor Jesucristo y alabó a Dios? ¿Por qué? Porque ahora Dios lo había sanado, porque ahora Dios le había dado una nueva oportunidad de vida. Y punto. Este hombre probablemente estaba sordo, probablemente ciego, había perdido el sentido del tacto y sin embargo se dio cuenta que había sido sanado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Le dio una nueva oportunidad para reintegrarse a la sociedad. Eso fue lo que pasó. Dios le había dado una nueva oportunidad de vida. ¿Qué es lo que hace Dios contigo y conmigo? Dios te da una nueva vida. Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando Jesucristo viene y te habla, Dios, así como transforma y cura al leproso, así puede curarte a ti y a mí. El leproso ya no oía. ¿Y sabes qué? Una persona que está sumergido en pecado, llega el momento en el que ya no oye, por más que le digan, para de hacer eso, ya no continúes en eso, eso te va a matar, deja de continuar haciendo lo que estás haciendo. Y cuando el pecado está bien arraigado, ya no oyen, están sordos. Pero Dios, Jesucristo, viene y sana a este hombre, y así como sana a este hombre, te puede sanar a ti y a mí. Nos sana cada día, cada vez que venimos a su casa. De acuerdo a las leyes levíticas, en el tiempo del Señor Jesucristo, para los que padecían de lepra, sí, si una persona se le diagnosticaba lepra, tenía que salir del pueblo, tenía que alejarse de la sociedad. Tenía que alejarse de sus familiares y amigos y vivir fuera, alejado de todos. Pero Jesucristo en su bondad y providencia, decidió tener un encuentro con este hombre que sufría. Decidió escuchar la petición de ayuda y sanarlos a todos. ¿Qué fue lo que pasó al sanarlos? Les dio una nueva oportunidad de vida. Y eso es lo que hace Dios contigo. Y eso es lo que hace Dios en esta mañana. Cada vez que escuchamos su palabra, Él, por su bondad, por su providencia, por su misericordia, por su amor,
te quiere dar una nueva oportunidad. Quiere transformar tu vida. Quiere darte una nueva vida en Él. Dios sanó a 10 y solo uno regresó a darle las gracias. ¿Lo puedes ver? Dice el Señor Jesucristo, ¿qué hay de los otros 9? El Señor Jesucristo no se impresionó por el que vino, sino por los 9 que se fueron. ¿Qué hay de los otros 9? ¿Estarían agradecidos? Porque al final Dios les hizo el milagro. Mira lo que dice el versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. El Señor les da esta instrucción porque era importante que los sacerdotes lo declararan limpio para que pudieran regresar a la comunidad. Ya no estaban, si el sacerdote les decía, les daba el visto bueno y estaban limpios, ya no iban a estar marginados ni abandonados. Ya no iban a estar abandonados a las afueras de la calidez del pueblo. Queridos hermanos, en este milagro, el Señor Jesucristo tiene un encuentro con los 10 leprosos y por su gracia cambió toda su vida de ellos. Y eso es lo mismo que hace contigo. No me voy a cansar de decir que eso es lo mismo que quiere hacer contigo. Eso es lo mismo que quiere hacer en tu vida todos los domingos cuando vienes y escuchas su palabra, cuando abres la Biblia. Eso es lo que quiere hacer. Quiere tener un encuentro contigo. Quiere mostrarte de su gracia. Eso es lo que hace con nosotros. Por eso venimos a la iglesia, porque necesitamos de Él. Mira, estos hombres ya no eran condenados después de ser declarados limpios. El Señor Jesucristo, por su providencia, fue mucho más allá de la simple curación médica. Y esto es importante que lo notes. Fue mucho más allá. En un sentido real, los curó y los sanó. Pero en un sentido espiritual, les dio una nueva vida. Les dio una nueva oportunidad. Y eso es lo que hace con nosotros. Eso es lo que hace contigo y conmigo. Cada vez que escuchamos su palabra, nos da una nueva vida. Cuando Él nos habla, nos da vida. Cuando Él te habla, te da vida. Nos renueva nuestra vida. Eso es lo que hace contigo. Y a estos leprosos les dio una segunda oportunidad en la vida. A ti también te quiere dar una segunda oportunidad en tu vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran una segunda oportunidad? ¿Cuántos de ustedes desearían algunos cambios en su vida? ¿Cuántos de ustedes están cansados de algunas áreas en su vida? Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo quiere tener un encuentro contigo en esta mañana. A estos leprosos les dio una segunda oportunidad y a ti te quiere en esta mañana dar una segunda oportunidad, porque no solamente te puede sanar físicamente, pero también espiritualmente. Solo uno regresó a dar gracias y los 9, por la prisa de la vida, se olvidaron de dar gracias y alabar a Dios, alabar y agradecer al que hizo el milagro. Y eso, lamentablemente, sigue pasando todos los días, hasta el día de hoy. Queridos hermanos, lamentablemente los milagros ocurren todos los días. Todos los días son un milagro. Todos los días son un milagro. Esta mañana es un milagro. Esta semana que pasó fue un milagro. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia proveyó todo lo que necesitaste para seguir con tu vida. Lamentablemente llega el día de ir a dar gracias o de venir a dar gracias. ¿A cuántos conoces que no les interesa
y que son como los otros 9. Lamentablemente, llega el día de ir a dar gracias y por la prisa de la vida se les olvida regresar a dar gracias. Por la prisa de la vida. Estos 9 hombres se les olvidó, se llevaron el milagro, iban alegres y contentos y se olvidaron del que da el milagro, se olvidaron de dar gracias a Dios por el milagro. Jesucristo, queridos hermanos, y eso es importante que lo tengas bien claro, no te equivoques. Jesucristo les dio a los 10 leprosos todo lo que no merecían. Jesucristo a ti y a mí nos da todo lo que no merecemos, pero nos los da por pura bondad, por puro amor. ¿No crees que eso es un gran motivo para darle gracias a Dios hoy? ¿No crees que por eso es un gran día para agradecerle a Dios todo lo que hace por ti y por mí? Queridos hermanos, alguien que no va a la iglesia y dice o no dedica tiempo durante la semana para Él, ¿tú crees que dedica tiempo para darle gracias? Alguien que no va a la iglesia, ¿tú crees que dedica tiempo durante la semana? No. Tomarte 5 minutos extra de tu día y agradecer, alabar y glorificar a Dios por lo bueno que ha sido en tu vida. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que en su vida hemos escuchado siquiera las palabras de agradecimiento de su boca? ¿Cuántas personas conoces de tu propia familia que en su vida hablan acerca de lo bueno que es Dios en su vida? ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que cuando van a un concierto de rock o cuando hablan de su partido de fútbol o todo, dicen "Go Bears", arriba el Necaxa, arriba el América, y gritan y cantan, pero cuando llega el momento de alabar a Dios, les da pena? Jesucristo dice en la lectura de hoy: ¿dónde están los otros 9 que también fueron sanados? Solo el samaritano regresó. El samaritano en la lectura bíblica es aquel que es rechazado por todos, el que no vale nada, al que nadie lo quiere. Dice el Salmo 100: den gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Dar gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Pregunta: ¿estás agradecido por todo lo que Dios te ha permitido y te ha dado en esta mañana? Otra vez, ¿estás agradecido por todo lo que Dios te ha permitido y dado en esta mañana? Si Dios solo te diera el día de hoy de vida, ¿cambiarías tu forma de orar? ¿Cambiarías tu forma de dar gracias? Dice la lectura: dar gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Pregunta: ¿das gracias a Dios por todo lo que tienes y también por todo lo que no tienes? El amor y la misericordia de nuestro Señor perdura para siempre. Su amor es eterno. ¿Alguna vez has pensado en lo que eso significa? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuando ves la cruz y puedes saber que el Señor está ahí? Fue a la cruz por puro amor para derramar sus bendiciones en tu vida. Aquí en la cruz es donde Dios mismo te sanó a ti y a mí. En la cruz Dios invirtió su vida por ti. En la cruz el Señor Jesucristo dijo: consumado es, terminado. La deuda que tú debías ha sido pagada por Él. Esa es una buena razón para alabar a Dios aquí,
en la iglesia, en la cruz. Dios está dando tu vida. Aquí está Dios trayéndote de la muerte a una nueva vida. Dios quiere darte una nueva oportunidad. No importan cuán malas sean las cosas que estés pasando en este día, o mucho peor que puedan ser, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Quiere sanarte, quiere santificarte, quiere abrazarte, quiere mostrarte que está contigo. Tu Dios y Señor voluntariamente entregó su vida en una cruz, sufriendo tu pecado, y la pena que tú merecías la recibió Él. El castigo que tú merecías lo recibió Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedas ser verdaderamente sanado. Esa es la verdadera sanación que tú y yo necesitamos, y la tenemos. Tú y yo tenemos el verdadero regalo que Dios nos da, ese regalo gratis de la vida eterna con Él, con el Señor Jesucristo, en el cielo, cuando te llame a su presencia. En esta mañana hay una razón por la cual tienes motivos para darle gracias a Dios. En esta mañana, no solamente por las cosas que Dios te ha dado, pero también por aquellas que no te ha dado o aquellas que te ha quitado. Porque Dios, en su misericordia y en su sabiduría, sabe lo que te conviene y lo que no. Querido hermano, algunas veces las cosas que no has recibido es por tu bien. Algunas veces las cosas o los bienes que Dios te ha quitado es por tu bien. ¿Estás agradecido en este día? En este día puedes decirle: Señor, gracias por todo lo que me has dado y por lo que me has quitado. Porque en tu bondad, tú eres el que sabe lo que mejor me conviene a mí. Amén.